Ser podcast. Belinda Marrero, escritora canaria y empleada de la Biblioteca de Don Asensio en Hoy por Hoy, trae noticias frescas a sus compañeros y compañeras. Chicos, chicas, estoy impactada. Me llegó ayer un paquete con documentos que me llevan a los orígenes de mi segundo apellido. ¿Tienes segundo apellido? Pues como todo el mundo, Pascual, ¿es que me sacas de quicio? Yo qué sé, como todos le decimos Belinda Marrero. A ver, tranquilito. Yo soy Belinda Marrero Guacanagari. ¿Guacana qué? Guacanagari, tampoco es tan difícil. Va, avancemos, que yo no tengo toda la mañana. Bueno, resulta que según unos documentos del paquete que me ha enviado un remitente secreto que conoció a una tía abuela mía de Cayo Samaná, resulta que yo soy descendiente del cacique nativo Guacanagari, aliado de Cristóbal Colón, porque le defendía de su archienemigo Quisqueya, Caonabo. Esto como la canción de Sopa de Caracol. Guatanegui con su yupi pa ti, yupi pa mí, luli ruan mi guanaga, sopa de caracol. Pascual, yo no te voy a permitir que hagas guasa ni con mi lado guanche ni con mi lado quisqueya que acabo de descubrir. Mi genealogía es mestiza en origen, un respeto. Dios, no me entero de nada, me estoy volviendo loco. Por favor, Pascual, ¿por qué no te vas a buscar libros perdidos y dejas a Belinda Marrero contar su historia? ¿Marrero o Guacanagari? ¿O era Guanahani? No, los Guanahani son de otra isla. Al grano, por favor. Pues que mi remitente secreto, del que solo sé que vive en las antiguas islas de Paraguachoa, me dice que se ha enterado que soy escritora y quiere que cuente la historia de mi familia materna, cuyos ancestros se remontan a más de 5 siglos. ¿Pero el remitente secreto también es de origen Guacanagari? No, él o ella, no lo sabemos, es de origen guainíe, que son nativos de lo que hoy es Panamá. Con todo el respeto, Belinda, pero acabo de leer la nueva novela de Adolfo García Ortega, Madre, Mujer Muerta, que hoy viene a la biblioteca, y lo tuyo es una burda copia, una farsa, con la única diferencia de que los nombres y apellidos de los personajes de Adolfo son castellanos viejos. Y más conocidos y pronunciables para nosotros, imagino. Eso ya no tanto, porque se llaman Galia, Selva, Sixto, Fermina, Petra, Pergentina, Verísimo, Goliarda, Dominica, Rubiros. Ojullo la mañana que me estáis dando, para que luego digan que a los andaluces no se nos entiende. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Antonio Martínez Asensio, buenos días. Buenos días, Sánchez. Bueno, enhorabuena por ese premio Muchísimas Ondas. gracias. No sabes la ilusión que me hizo cuando escuché tu nombre. Muchísimas gracias. Estoy feliz, la verdad. ¿Sigues en la nube todavía? Sí, la verdad es que sí. Estoy muy contento y como que sí, me lo creo, pero no, y sigo en la nube. Recordar a los oyentes que Antonio es premio Ondas a la mejor idea radiofónica por el programa Un libro, una hora. Y bueno, es como si un cachito muy pequeñito también fuera para todos nosotros por la amistad y por la relación que mantenemos, de verdad. Claro que sí. Antonio, muchísima felicidad y que lo disfrutes una barbaridad el día de la entrega del premio. Gracias, Sánchez. Oye, ¿es verdad que tu empleada, Belinda Marrero, ha intentado plagiar a nuestro invitado, Adolfo García Ortega? Parece que sí, se lo ha llevado ahí a su territorio, pero yo creo que es un plagio, vamos. Pero ella lo que ha hecho es que se ha inventado una familia precolombina. Sí. ¿Tú crees que la coprotagonista de la novela de Adolfo era una antepasada suya? Pues mira, yo creo que esa es la gran pregunta que yo querría hacerle, pero como lo tenemos aquí con nosotros, pues yo creo que lo suyo es preguntárselo a él. Pues se lo pregunto. Adolfo García Ortega, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Primero, disculpas por lo de Belinda, la gran duda, que después ya entraremos a fondo en ella. ¿Ficción o realidad? ¿O tu parentesco con Galia Cervino, coprotagonista de tu novela? Claro. ¿Qué relación hay? Claro, bueno, efectivamente es una novela, todo es ficción, pero hay un origen familiar que es un poco el embrión de esta historia, que es el hecho de que mi bisabuela era una joven. Sí. Que se parece muy lejanamente a la protagonista, a Galia, solamente en 3 cosas importantísimas: en que era joven, era soltera, muere en el parto en un pueblo que no era el suyo. Esas 4 cosas, y que de la que no sabemos absolutamente nada pues en mira, la familia. Vamos a dejarlo aquí, porque después vamos a tirar de este hilo, porque enseguida volvemos a nuestro libro de la semana, que es Madre, Mujer Muerta, de Adolfo García Ortega, que está editado por Galaxia Gutenberg. Pero antes, ya saben que esta temporada hemos iniciado tradición, cada viernes, el libro que nos cuenta Antonio en 3 minutos. ¿Hoy cuál será? Pues mira, como mañana es el Día de Todos los Santos, hoy te voy a contar un libro que habla de la muerte. Las intermitencias de la muerte, de José Saramago. Y cuenta más concretamente lo que pasa en el mundo cuando la gente deja de morir. Y esa es su primera frase.
al día siguiente no murió nadie. Claro, y la sociedad colapsa. Efectivamente, eso es lo que cuenta la primera parte del libro. El Estado empieza a tener problemas que no sabe resolver. Bueno, de hecho, la Iglesia se plantea si tiene sentido, sin resurrección. Los hospitales dicen que si no se les muere la gente no va a tener sitio. La industria funeraria se revela, las residencias de mayores, las familias que cuidan a los ancianos, las aseguradoras. Y el Estado se da cuenta de que si no se muere nadie, pues no va a poder seguir pagando las pensiones. ¿Y esto sucede en el mundo entero? No, esto ocurre en un país que se supone que tiene frontera con otros 3 países, un país imaginario. Y resulta que los que viven más cerca de la frontera se preguntan si al cruzarla las cosas cambiarían. Y efectivamente, nada más cruzar la frontera, sus seres queridos, a los que trasladan de forma penosa, mueren. Y allí les entierran. Y entonces se produce la reacción porque el ejército blinda la frontera. Y ahí empiezan a surgir las mafias, que en este caso lo que trafican es con gente que se va a morir. Y el Estado, pues, colapsa. Hasta que reciben un sobre. ¿Quién recibe un sobre? Bueno, pues el sobre lo recibe nada más que el director general de la televisión. Nadie sabe cómo ha llegado a su despacho ese sobre, un sobre de color violeta. En cuanto lee las primeras líneas, llama al primer ministro, que en cuanto lee esa carta, convoca una rueda de prensa, una comparecencia televisada y anuncia que la muerte dice que había suspendido las muertes para que los humanos supieran lo que era la vida eterna, pero que ante las quejas volverá a morir la gente. Pero va a haber un cambio. A partir de ahora, cuando alguien se vaya a morir, una semana antes va a recibir un sobre que se lo anuncia. Y así tiene tiempo para poner en orden sus cosas. Pero eso es terrible, ¿no? Es como para volverse loco que una semana antes recibas la carta. Horrible. Pero bueno, la gente se llena, de hecho, las calles se llenan de personas paradas, aturdidas, desorientadas, gente que llora, gente que se abraza. Otros dicen que la culpa la tiene el gobierno. Y todos los que van a morir reciben sus sobres sin que puedan rechazarlos, no pueden quemarlos, no pueden ignorarlos. Pero de repente hay alguien que sí que es capaz de devolver su carta. El destinatario es un violonchelista relativamente joven y la muerte está desconcertada. Decide entonces ir a la ciudad y conocer al violonchelista. Entra en su casa, le ve dormir, se sienta en el sillón delante de la cama para observarle y entonces el perro del violonchelista se sube al sillón y la muerte sabe por primera vez lo que es el calor de un perro durmiendo en sus piernas. ¿Y se muere el violonchelista con esta visita? No, la muerte no puede matarlo, así que decide tomar la forma de una mujer e irse a conocer al violonchelista y de paso descubrir cómo es la vida de los humanos y por qué se aferran tanto a la vida. Va a un concierto a escucharle interpretar a Bach, habla con él en un bar, pasean juntos por un parque y un día ella le acompaña a su casa. Le pide que toque el violonchelo para ella. El hombre toca como nunca lo ha hecho y cuando termina, las manos de ellas ya no están frías, las de él arden. Se besan, se desnudan, se acuestan y cuando él se ha dormido, ella se levanta desnuda, va al salón y entonces busca dónde dejar la carta. Entonces va a la cocina y sucede algo que lo cambiará todo o no. Y esta última escena se lo van a tener que leer porque es brutal. Esto han sido 3 minutos, ¿eh? 3 minutos, tendrán que leerlo, seguro que les han entrado ganas. Las intermitencias de la muerte de José Saramago, que está publicado en Alfaguara. En unos minutos entramos página a página en nuestro libro de la semana, Madre Mujer Muerta, de Adolfo García Ortega, en Galaxia Gutenberg, pero les recordamos a cada uno de los oyentes que pueden depositar en nuestras estanterías un libro que les haya gustado, que les haya marcado en algún momento de su vida, así que a ver qué libro nos donan, qué libro nos recomiendan. Llamen al 900-100-800 para decírnoslo. 900-100-800, llame y descúbranos libros que les han gustado. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Vegalegua estaba situado en el norte de una provincia sin mar, ni costa ni puertos, una provincia con valles, páramos y bosques. En su plaza mayor rectangular, amplia, de soportales bajos, el doctor Luis Selva curioseaba el pasaje que se apeaba de la motina procedente de Boris. Era el médico un hombre maduro, de buena estatura, pelirrojo, mirada luminosa algo oblicua, barba cuidada, sombrero blando, chaquetón de pana y corbata en lazo, calzado con botas de media caña, no siempre sobrio, pero sí circunspecto.
Pues ya estamos dentro de nuestro libro de la semana, Madre, Mujer Muerta, de Adolfo García Ortega, editada por Galaxia Gutenberg, que acabamos de escuchar un fragmento y ahora le toca el turno a nuestro bibliotecario. Antonio, ¿por qué has elegido este libro? Pues mira, yo básicamente porque he disfrutado muchísimo leyéndolo. Sí. Me ha parecido un libro extraordinario que cuenta una historia alrededor de la valentía, alrededor del miedo y sobre la maternidad. Y me ha encantado sobre todo cómo está contado desde un acontecimiento que ocurre y a partir de ahí un hombre que empieza a buscar las razones de lo que ha pasado y empezamos a descubrir todo, ¿no? Y hasta que no terminamos el libro no tenemos esa visión completa de todo lo que ha pasado. Entonces ese descubrimiento es un auténtico placer. Para ubicar a los oyentes, estamos en la Castilla de finales de siglo XIX, en el entorno de la ciudad de Valladolid, con dos personajes que son Luis Selva y Galia Cervino, que de entrada, Adolfo, ¿podemos calificar que son valientes? Hombre, podemos calificar que son dos personas que están olvidadas en su momento y en el filo del fracaso. Es decir, y tienen que asumir, por supuesto, una más que otra, es decir, asumir el destino que les espera, que es el olvido. Realmente, que cuando antes hablabas de la muerte, del libro sí. de Saramago, es decir, yo he querido rescatar de la muerte precisamente a figuras que estaban en la periferia de la historia, una mujer y un homosexual, como es el doctor Selva, que si no hay una voluntad de rescatarlos a través de la literatura, rescatarlos en la historia, pues como todos los seres humanos quedan en el saco del olvido y en la frustración de todas las esperanzas. No iba a decir, porque no son dos personajes únicos, es decir, hablamos de mujeres embarazadas en un momento determinado, expulsadas en muchos casos de la familia, incluso pues con la pareja que no quiere hacerse cargo, por lo que sea, y después la homosexualidad en ese tiempo. Es decir, no son dos personajes únicos, sino que son dos tipos de personas en un momento determinado. Claro, yo quería contar la reconstrucción que hace una de esas personas de la vida de la otra persona. O sea, digamos que esta joven es una joven perdida en la historia, que la que no se sabrá nunca nada, y que muere en el parto. Y el médico que atiende a este parto, que es un hombre totalmente marcado por el fracaso de su vida, por el hombre atormentado, y un hombre que está perdido en este pueblo de Galegua, olvidado de todo y olvidándose de sí mismo, decide reconstruir la vida de esta joven, quiere saber qué era esta joven, pero también quiere saber qué era esta joven como mujer, porque realmente lo que a él se da cuenta en ese momento, en esa falta de historia, de ese anonimato tan grande que tenía esta joven, se da cuenta que en realidad es el papel de las mujeres entonces, que era totalmente secundario, y que le iguala quizá a su propio papel como homosexual, que era perseguido, maldito y también secundario. Entonces, en esa reconstrucción, él va descubriendo el universo femenino, el universo de la mujer, el hecho de ser madre, y se redime a sí mismo. Él acaba encontrando en una especie de identificación con esta joven a la que idealiza o sencillamente revitaliza, acaba encontrando un sentido para su vida. Porque todo arranca un poco con un sentimiento de culpa del médico, que en realidad no la ha atendido como debería haberla atendido, y entonces cuando le van a buscar no está disponible. Claro, porque está borracho, sí, está de resaca, drogas, y entonces de repente con esa culpa empieza a preguntarse quién era esa mujer, ¿no? Y la historia realmente de ella es fantástica, y él va un poco asimilándose a esa valentía de ella, ¿no? Sí, él decide llegar hasta el final, es decir, bueno, ¿cómo ha llegado esta mujer a esta situación? ¿Es por amor o porque la han violado o es una situación personal de catástrofe? Y lo que va descubriendo en su investigación, porque acaba siendo una investigación, va descubriendo el asunto el surgimiento de la lucha de clases en ese momento en España. Es decir, es la Castilla que empieza a descubrir un poco el mundo del ferrocarril, el mundo de la industria vinculada con el País Vasco, la industria pesada. Aparecen clases, a diferencia de clases donde los ricos acaban estando en un espacio muy, muy poderoso y los pobres cada vez más preteridos. Y en ese contexto, la novela lo que recrea es el mundo que luego ha proliferado, lamentablemente ha crecido en España, esas dos Españas que ya se apuntan en la novela y que realmente han cuajado en todo el siglo XX y esperemos que no en el XXI. ¿Y el hilo que los une a los dos también es la huida? Los dos huyen de algo, es evidente. Sí, los dos, es decir, huyen, ella más que huir busca y quiere encontrar, y él
huye porque a donde ha llegado se ha dado cuenta que es un sitio donde no puede respirar, no puede vivir. Ese mundo de la homosexualidad tan opresiva en el siglo XIX y en todo el siglo XX y, por desgracia, en muchos sitios todavía hoy, ¿no? Yo quería también escribir una historia que pasa en el siglo XIX, pero no contar una novela del siglo XIX. Quería contar una historia que pueda tener referencias y lecturas y búsquedas también en las situaciones contemporáneas, en el mundo actual. Y creo que ese es el mayor reto que me planteé, es contar una historia muy lejana que diga muchas cosas a los lectores y a las lectoras de hoy, ¿no? Y ahí es donde está el reto de la novela. Galia llega con un nombre de una familiar, una monja, llega al pueblo donde está el médico y llega con un papel con el nombre de un familiar que yo creo que ya no conoces, monja en un convento, es la última esperanza. Luis Selva atiende el parto, salva a la hija, pero no salva a la madre, a esa joven Galia que muere entre sus manos. Aquí da el giro la novela, porque él decide saber, como nos estaba diciendo Radolfo, quién era aquella joven desconocida que ha muerto entre sus brazos. Ya en su casa, Selva tomó la determinación de ir en pos de la vida que Galia había dejado atrás. Intuía claramente que, con esa decisión, entraría en un mundo cerrado, una de esas prisiones del alma sobre las que tanto había leído en los libros. En adelante, sería para siempre un hombre dividido en dos: el hombre que no salvó a Galia y el hombre que huía de sí mismo por crueles motivos. Los dos serían él, y él no sería, en realidad, más que la mitad de ambos. Era, pues, una manera de desaparecer, lo cual en el fondo anhelaba. Tenía, por tanto, que pensárselo. La investigación o la búsqueda que hace Luis Selva de la vida de Galia es una búsqueda interior para él. ¿Corren paralelas las dos búsquedas? Sí, es una búsqueda interior para él, pero yo creo que él lo descubre a medida que la va investigando, a medida que va descubriendo... En el inicio no tiene este objetivo. No, el inicio lo que quiere es como restituir la memoria de esta joven que, ante su culpabilidad, él se da cuenta que es una vida que se ha truncado muy pronto, ¿no? Entonces, él empieza a buscar un poco los orígenes de esta mujer y también implícitamente él va intentando encontrar, pero lo hace más adelante, su sitio en el mundo. Pero su sitio, como ser humano, es un sitio de fracaso, porque él realmente está en camino de la autodestrucción. Y lo único que le puede salvar es el construir esa vida e identificarse con esa joven. Pero quiere llegar hasta el final, quiere llegar hasta saber realmente por qué, cuáles son los orígenes y por qué llegó esta mujer a vivir una historia que él presupone de amor. Claro, y lo primero que hace es adoptar a su hija, ¿no? Como primer acto ya de responsabilidad, ¿no? Voy a dedicar mi vida a esto, ¿no? A mí me han encantado los personajes porque, como decías antes, es una historia del 19, pero ellos dos son súper modernos. O sea, ella también en la relación que tiene es una mujer moderna y él, en el fondo, pues un homosexual enamorado que huye, que de repente se pone hasta arriba porque huye de sí mismo, ¿no? Son dos personajes, en el fondo, muy modernos, ¿no? Sí, además huye porque también ha tenido una tragedia en su propia vida ante la que no ha sabido responder, y entonces ante eso él se siente fracasado como ser humano, ¿no? Y también como médico. Esa es la paradoja, es que él se siente fracasado en todo, y esta mujer le da una luz que, al ver la cantidad de personajes que van surgiendo en torno a Galia, sí, él va descubriendo también que no era simplemente una joven perdida, claro, de la que no se sabe nada, sino que tiene una historia alrededor de muchas otras mujeres, muy fuertes, muy valientes. Siempre digo, cuando acabé la novela hay una frase leí en los diarios de Patricia Highsmith, cuenta que para ella la esencia de la masculinidad era la ternura, pero la esencia de la feminidad era la valentía. Entonces yo me di cuenta que esos dos aspectos acaban siendo un poco metafóricamente lo que son Selva y Galia, ¿no? Entonces, la valentía de las mujeres que hay a su entorno y la valentía incluso de las mujeres más duras, capaces de enfrentarse a su propia feminidad, ¿no? Como hay algún personaje más, ¿no? Mira, y ahora que hablas de esto, de la fuerza de las mujeres, y antes pronunciabas la palabra amor, a medida que avanza la investigación de Luis Selva sobre la vida de Galia, él se da cuenta que es una vida muy marcada por maternidades difíciles. La de Galia, por ejemplo, que muere en el propio parto, pero también la de la madre de Galia, que tuvo que criarla a ella sola porque el padre las abandonó. Y en los dos casos, tanto el de la madre como el de la hija, ellas optaron por el amor, ¿no? La madre por un revolucionario y la hija por Sixto, el niño rico que deja embarazada a la chica más pobre.
Sí, de hecho, la fuerza de las mujeres en esta novela es que ellas, casi solo ellas, sostienen el amor. Es decir, la relación amorosa la buscan, la tienen en plenitud, pero la otra parte nunca llega a ser satisfactoria. De hecho, los personajes masculinos, salvo Selva, son todos personajes que rozan, no digo el ridículo, pero rozan un cliché que se ha mantenido históricamente. Es decir, porque el elemento feminista que puede tener la novela, que hay algo buscado en eso, lo que acaba siendo es una corriente que hasta las conquistas feministas de los últimos 30, 40 años se ha mantenido, y sobre todo en España, se ha mantenido ese papel del hombre perdido con su cliché y que en el amor nunca ha sabido ni siquiera amar. Y ella le busca, porque de hecho es una de las claves, busca la razón por la que este hombre, hijo de unos caciques, al final, después de una gran historia de amor, bueno, pues la abandona. Querían. Porque, claro, sí, pero era un amor mutuo. Sí, pero pasa mucho con muchos hombres. Es decir, igual que pueden ser muy tiernos, pueden ser muy cobardes. Y la cobardía es una de las características de estos personajes ambientados en el 19, pero responden a clichés que hemos visto en otras novelas, es decir, de Oscar Wilde en adelante o de Dickens, yo qué sé, pero que o incluso de Pardo Bazán. Pardo Bazán tiene novelas donde los personajes masculinos tienen ese punto de cobardía enorme, ¿no? Sí. Luis Selva va buscando y va intentando recomponer la vida de Galia. Decíamos que los dos al final tienen como ese denominador común, esa búsqueda o dos historias de amor que ellos creen que es posible, que puede cambiar el mundo. Los dos tiraron para adelante, eso les une, aunque solo coincidieran en vida lo que dura un parto. Desde cierta perspectiva, Galia y Selva tenían un rasgo en común, pero este último aún no lo sabía. El rasgo que los unía o identificaba era el valor, una valentía que sin reconocerlo era lo que Selva buscaba en su viaje hacia la vida pasada de Galia, la valentía de ser por fin quien en realidad él era, una especie de conquista de la voluntad, tan nietzscheana. Esa misma valentía que demostró con creces Galia cuando, exhausta y sin esperanzas, puso los pies en los pardales y entonces por fin fue la mujer que en realidad era. Decías antes, Adolfo, las coincidencias con alguien de tu familia, por parte de lo que mismo que le pasa a Galia, mujer embarazada, que muere en el parto. En aquel momento, ¿tú crees que la valentía era excepcional? Es decir, encontrarse personas y personajes que decidieran seguir adelante era lo excepcional. Yo creo que la valentía siempre es excepcional. Otra cosa es que cada vez hay más valentía y no de una manera equilibrada. Es decir, creo que las mujeres siempre han demostrado una mayor valentía en todo, pero su papel siempre ha sido más secundario y no les han permitido expresar esa valentía. Pero ya desde el hecho de ser madre y de dar a luz, ya significa un gesto de enfrentamiento al dolor de la vida que requiere fuerza. Valor, ¿no? Sí, pero incluso ella en momentos tiene dudas de qué hace con la criatura, si seguir adelante con el embarazo o no seguir adelante con el embarazo. Claro, yo creo que muchas mujeres, o si no todas, ahí no puedo decir más que desde mi perspectiva de hombre, eso se lo pueden plantear. Hay una cosa que quería apuntar simplemente, que es el papel, es decir, el libro está dedicado a mi madre. Sí. Yo esta historia la supe hace muchos años porque mi madre me dijo, ya mayor, que ella había vivido una situación parecida a la de su abuela. Es decir, mi madre se queda embarazada soltera de mí y pasó unos meses hasta que realmente luego se casó con mi padre, que era su novio, pero pasó unos meses de miedo, ilusión, de miedo y yo deduje de valentía, ¿no? Sí. Y ese momento de unión, y me dijo ella, y esto me iguala a mi abuela, que de la que no sabíamos nada absolutamente, como decía al principio. Entonces siempre me quedé con la idea de que hay un nexo familiar en mi familia, por parte de mi madre, donde las mujeres han tenido que tomar alguna decisión en un momento dado, que tiene que ver con la maternidad, que han sido tiempo de dolor, de miedo, de duda, no sé si meses, horas o segundos, pero que si han dado ese paso ha sido porque lo han reflexionado y han pensado, hay que seguir, o en un caso a lo mejor no han seguido, no lo sé, pero los que han seguido lo han pensado.
Y bueno, pues mi madre, la novela está dedicada a mi madre por el tiempo que pasamos juntos los dos solos. Los dos solos. Y luego, cuando Galia va a buscar realmente a quien era su pareja, aparece otra mujer muy fuerte también, que es la madre de Sisto, que, bueno, pues que demuestra que en esa época, pues el caciquismo, ellos creen que están por encima absolutamente de todo, y tiene absolutamente claro que esa no es la que va a ser la mujer de su hijo, ¿no? Claro, es decir, aparece ese tipo de mujer poderosa en sociedades un poco, o familias muy matriarcales, donde es la contramujer, por así decir, ¿no? Donde pone por encima de todo los valores y estatus económicos, sociales de su familia, sobre todo de su hijo, de sus hijos. Es el caso de esta mujer, ¿no? que tiene eso. Pero eso también revela otro aspecto, que es el de la lucha de clases, las clases sociales, que en aquel momento estaban cobrando mucha fuerza, y que se refleja también con la política, digamos, muy contrastada y muy polarizada que había entonces. Aquí sabemos poco del gobierno de Cánovas y de Sagasta, pero aquel gobierno de Cánovas, que era absolutamente reaccionario, y el de Sagasta, que era tímidamente progresista, capaz de intentar, que no consiguió, pues el sufragio universal y el voto para las mujeres, pero no se consiguió, eso ya pinta una España y una sociedad polarizada que se ha ido ahondando a lo largo de los años, y casi siglo y pico, bajo los auspicios, por supuesto, siempre del caciquismo y de la Iglesia. Déjame que vaya a publicidad, pero que lo haga con una frase del libro que me parece maravillosa, que dice: el amor es una condena dictada por uno mismo, te hace feliz e infeliz a la vez, pero no amar es peor, no amar es un infierno. A Selva lo acusaron finalmente de conducta inmoral y viciosa. Pena de exilio. Selva lo tuvo. Lo exiliaron. Hubo de salir de Madrid para no volver. Dio tumbos hasta llegar a Vegalegua, un agujero donde esconderse. Y ahora Galia, al identificarse con esa joven, con su fulgor, le daba la oportunidad de recuperar una manera de felicidad que había perdido, la de restituir, la de pagar y hacer pagar el precio de algo injusto. No había, pues, resquicio para la decepción. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. En la maleta de Selva, mezclado con la ropa, Sixto halló el certificado de defunción de Galia que él mismo había redactado en su día. Le había sido devuelto por el juez una vez resuelta a su favor la adopción de la niña Gloria. En uno de los márgenes superiores del certificado, cerca del nombre caligrafiado de Galia Cervino, Selva, con tinta roja, había escrito M.M.M. Madre, mujer, muerta. Madre, mujer muerta, de Adolfo García Ortega, que es nuestra novela de la semana, que la protagonista es mujer, madre y muerta, lo sabemos desde el título y desde el inicio prácticamente de la novela. No les estamos haciendo ningún tipo de descubrimiento de cómo termina, pero Adolfo, esta novela al final es un canto a la vida, es una novela, es un canto al no darse por vencido. Pues sí, efectivamente, Ángels, es una novela que lo que buscaba era contar un drama que acabara siendo una apuesta por la vida, que está reflejada en lo que Galia no pudo ver ni tener en sus brazos, que es su hija, y en la esperanza que ha mantenido la investigación que ha llevado Luis Selva todo el tiempo, haciendo una reconstrucción de una vida que se perdió y que por Luis Selva tiene fuerza, ¿no? Y también es una historia de amor maravillosa, perdóname, pero tiene, o sea, el amor, la fuerza del amor. Es que la vida y el amor es difícil desvincularlo, ¿no? Disociarlos, sí. No, y además el amor como yo leía esa frase tremenda antes de irnos a publicidad: te hace feliz e infeliz a la vez, pero no amar es peor, no amar es un infierno. Claro, al final el amor lo que también te da es la gasolina para seguir viviendo en muchos casos. Sin lugar a dudas, es lo que le hace la fuerza que tiene Galia para buscar buscar un poco lo que le está pasando y saber qué le ha pasado en esta historia hasta que llega a ese pueblo ya a punto de dar a luz. En realidad lo que está es buscando la vida, ¿no? Buscando la fuerza por amor.
Pues nos quedamos nosotros ya con esta novela, con Madre Mujer Muerta, para nuestra biblioteca. Y ahora es el turno, Adolfo, de que seas tú, además de este libro que nosotros ya nos quedamos, que nos dones otro libro por el motivo que tú ahora nos vayas a explicar. ¿Ya? Sí, ¿qué libro nos traes? Mira, pues hay un libro es un libro que se llama Zorro, sí, de una escritora croata que se llama Dubravka Ugresic, que falleció hace 2 años pronto, con 73 años, y que es una escritora que ha sido muy combativa, croata, con una fuerza también de antinacionalista, feminista. Y este libro Zorro es una mezcla de género entre ficción y no ficción, que trata una serie de viajes que ella hace, la protagonista, la narradora, que puede ser la propia Ugresic, por diversos países en busca de saber cómo se hace un cuento, cuál es la raíz y el origen de por qué y cuál es el motivo de las historias, de los cuentos, de los relatos, ¿no? Y en esa búsqueda, a través de vivencias personales, de gente que ha conocido, de lecturas que ha hecho, le lleva a hablar de la fascinación de la ficción, de la fascinación de los relatos, de la historia, de los cuentos en las sociedades, en todo tipo de sociedades. Ella va a Nueva York, va a Japón, vuelve a Croacia, y hace una serie de viajes personales interiores y también físicos en búsqueda del origen del mito de los cuentos, ¿no? Y entonces, y Zorro es porque, no sé si creo que fue Chekhov quien dijo que los escritores son un poco zorros, es decir, porque son astutos, son independientes, son inteligentes y son un poco ladrones, ¿no? Entonces, esa imagen del zorro como el buscador de historias es lo que mueve a esta Dubravka Ugresic, cuya memoria quiero poner muy en valor. Creo que es una escritora extraordinaria, no dejó mucha obra. Es una mujer también muy valiente, que se enfrentó a los momentos de hipernacionalismo que hubo en su país, en toda Yugoslavia, y ahora Impedimenta está sacando todos sus libros, porque además también publicó en Alfaguara, publicó en Anagrama, y creo que es una buena incorporación a esta biblioteca tan estupenda que tenéis. Pues para nosotros, Zorro, de Dubravka Ugresic, editado en Impedimenta. ¿Conocías, Asensio? ¿Tú lo conocías? No lo he leído, lo conocía, no lo he leído, pero es que me encanta porque Adolfo es un gran recomendador. Yo me fío de todo lo que recomienda, es maravilloso. Pues tomen nota, Zorro, de Dubravka Ugresic. Está aquí el empleado también de la biblioteca, Pepe Rubiola. Buenas, pues vengo con un libraco aquí de casi 800 páginas, ¡Ostras! Petróleo, de Pier Paolo Pasolini. Es una obra gigantesca, tan gigantesca que da para todo, porque es una obra híbrida y fragmentaria que mezcla diferentes estilos como ensayo, poesía y guiones, y trata temas como el submundo de Italia y la identidad a través de un protagonista llamado Carlo, todo en un volumen, como te digo, muy enorme, ¿no? Claro, porque es digamos, la obra inacabada, la gran obra inacabada de Pier Paolo Pasolini, y de hecho sus capítulos son apuntes, digamos, van numerando los apuntes, y sería un poco el germen de lo que podría ser su gran novela, que no pudo ser porque le asesinaron en el 75. Estábamos hablando, Adolfo García Ortega y yo, de Pasolini y de lo vigente que es Pasolini, de lo importante que es recuperar su literatura, y ahora Nórdica Libros recupera Petróleo, que me decía Adolfo que ya lo publicó en los años 70 Seix Barral, y que desde entonces no se había reeditado, y yo creo que es una gran noticia. Pues se vuelve a editar Petróleo, de Pier Paolo Pasolini, en Nórdica Libros, ya lo pueden encontrar. ¿Y alguna otra novedad? Pues después de estas 20 horas leyendo a Pasolini, más o menos que tardaríamos. Si te queda tiempo. Tenemos algo más ligero, Laberinto, de Charles Barr. Es una novela gráfica en Reservoir Book. Laberinto es una obra repleta de referencias de filmes clásicos, como impresionantes representaciones de la naturaleza, el lenguaje cinematográfico y los paisajes de lo surreal. Esta edición contiene 3 álbumes, que son los 3 álbumes que componen la obra completa. Yo me lo he pasado de maravilla leyéndomelo, de verdad que he disfrutado muchísimo esta historia de unos chavales que están rodando una película sobre alienígenas, y cómo sus referencias son el cine clásico, y luego las relaciones que hay entre ellos, y las relaciones de amor y las paranoias que tienen cada uno de ellos, con unos dibujos maravillosos. La verdad es que es un volumen extraordinario, y yo recomiendo a todo el mundo que se sumerja en los laberintos de Charles Burns. Está en Reservoir Books, Laberintos, de Charles Burns. Vamos a escuchar a los oyentes, después de todos estos libros que ya están en nuestras estanterías, a ver cuáles son los que nos donan los oyentes. Pedro, desde Ávila, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola, Pedro. A ver, ¿cuál es el libro que donas tú para la biblioteca del Hoy por Hoy?
Pues mira, yo quiero, puesto que la mayor parte de la gente está proponiendo libros de, digamos, de ficción o incluso de poesía, yo quiero ir a por un ensayo histórico que es Posguerra, de Tony Judt. Sí. Un librote potente, pero buenísimo, muy recomendable, y muy fácil de leer, a pesar de que tiene más de 1000 páginas, no sé cuántas exactamente, pero es un buen libro, sí. ¿Por qué crees que hay que leerlo? Bueno, a ver, yo creo que hay que leer mucho a Tony Judt porque es un ejemplo de compromiso político, digamos, bien entendido. O sea, Tony Judt era uno de los grandes, no sé si el último defensor público de la socialdemocracia, porque es muy fácil tomar posturas de máximos en política y, no sé, proponer lo que sea. Sin embargo, este hombre proponía cosas muy sencillas, como defendía como el estado del bienestar, y en todas sus obras, porque además es un historiador muy serio, siempre está sobrevolando esa postura, ¿no? Sin embargo, eso no compromete su objetividad. Es una persona que da gusto leerle, que expone todos los puntos de vista, que se escribe con una claridad, además, increíble, lo cual para un ensayista, pues, sí, por lo menos en nuestras latitudes no es tan normal. Y bueno, pues por todo esto yo creo que es una persona que hay que tener en cuenta. Falleció hace poco después de una muerte muy dura, al final unos últimos años muy duros, pero creo que es momento de reivindicarlo y de tenerlo siempre en cuenta. Pues esa es la recomendación de Pedro, Posguerra, de Tony Judt, un libro grande, extenso. Está en Taurus. En Taurus. Y tú, es que te he oído que, decías... Es que es magnífico. Decías, y Tony Judt a mí me encanta, y es un hombre que murió muy joven, con una enfermedad terrible, y la verdad es que tiene una obra extraordinaria, y esto es la posguerra, pero la posguerra en el sentido europeo, quiero decir, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Pues Pedro, muchísimas gracias por la recomendación. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Mari Carmen desde Granada, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal, Ángel? Muy bien. Encantada de oírte. Igualmente, mira, a ver, ¿qué libro nos donas tú? Pues, a ver, yo donaría el libro de Edgar Allan Poe, los cuentos de Edgar Allan Poe. Las narraciones cortas que tiene, sí, y eso va en consonancia con los días que vienen ahora. ¿Por qué te gusta? ¿Por qué te gusta? Pues, verás, me gusta porque yo no he visto... Yo tengo muchos libros en las manos, siempre me voy a la cama con un libro, leo mucho, pero es que este autor... vamos, que tuve que... yo empecé a leerlo y tuve que cerrar el libro del terror. Ya llevaba... Digo, bueno, cambio de cuento, pero era un estado de nervios, cambio de cuento, pero es que te engancha de tal manera, que dices, no lo dejo, sigo, continúo. No puedes dejar de leerlo. No puedes dejar de leerlo. Y cuando vas pasando páginas, dices, pero es que no eres incapaz de seguir. Es que hay una lucha ahí. Yo, vamos, no lo he pasado peor, pero que lo recomiendo siempre, lo recomiendo a todo el mundo. Porque, vamos, que... Muchísimas gracias. Es una recomendación con advertencia, ¿eh? Claro, o sea, me ha encantado, pero me ha dado un poco de miedo. Porque además cambias de cuento y igual es peor el siguiente. O sea, claro, te da más aquello miedo que dices, todavía, sí. dejo un ratito y me voy a por otro, pero pero en cualquier caso entonces es una muy buena recomendación. Bueno, por Dios, Poe es el padre de toda la esta literatura de terror que ahora hay que leer. Hay muchas ediciones, está una, de ejemplo, de RBA con y Julio acaba Cortázar. de sacar una edición Páginas de espuma de los cuentos de Poe, traducida de nuevo, porque se trabajaba siempre con la traducción de Julio Cortázar, y os ha hecho una nueva traducción y es un volumen maravilloso en Páginas de espuma. Pues venga, una última donación. Pilar, desde Tenerife, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, Pilar. Yo llamo para recomendar Han cantado bingo, de Ana Corujo. Sí. Es una escritora de Lanzarote, es muy jovencita, debe andar por la treintena, si llega. Sí. Y es un libro que me encantó, me lo regaló mi hija y me gustó muchísimo porque es casi poesía, pero en prosa. En los aspectos formales, en la forma en que está escrito es diferente, y luego la temática pues es intimista, es preciosa, triste y preciosa, y además me gusta porque incluye algunos vocablos del habla canaria que no impiden para nada su comprensión porque son obvios. Que se entiende perfectamente. Sí, no es que haya que pues cogerse un diccionario. Nos quedamos y con es muy bonito.
Nos quedamos con este Han cantado bingo de Lana Corujo. En Reservoir Book. En Reservoir Books también. No sé si lo conocías, Antonio. No, yo no lo conocía. Pues una recomendación que nos llega desde Tenerife. Han cantado bingo de Lana Corujo. Pascual Donate, buenos días. Muy buenas. El señor que rescata libros entre los... Bueno, empezamos con los montones de libros que hay en la redacción, pero ya sé que vas hasta los contenedores a buscar libros abandonados. Allá donde hay un libro abandonado y olvidado. Hoy es de la redacción y se nota que es viernes, ¿eh? El libro se titula Sexo Salvaje. ¿Quién no iba a coger este libro? Bueno, es Sexo Salvaje, el Kama Sutra de la naturaleza. Vamos por ahí. Está firmado por Ricardo Moure, que es un biólogo que nos cuenta, pues bueno, cómo es el dale que te pego, el dale candela de los animales. Por ejemplo, te cuenta que los zánganos eyaculan tan fuerte que revientan, que los carneros le dan a pelo y a pluma, que los koalas se montan bacanales lésbicas y que hay unos murciélagos que ejercitan el sexo oral entre los pétalos de unas plantas muy raras. O sea que, bueno... Pero dime una cosa, Pascu, ¿tú cuando lo cogiste te pensabas que iba de otra cosa? Efectivamente, yo que estoy muy falto. Pero lo que me extraña es que estuviera abandonado. O sea, un libro con un título tan explícito como Sexo Salvaje, me extraña que estuviera abandonado. Nadie lo quiso. ¿Quién lo quiso? Pues claro. Yo, en fin. Sexo Salvaje, me lo llevo y luego va de patos. O sea, claro. Bueno, pero perdona, lo que acaba de contar, yo ahora ya tengo curiosidad por otros animales, por otras especies, a ver mucho más modernos que nosotros. Claro. O sea, Sexo Salvaje de Ricardo Moure. ¿Es muy explícita la portada? No, es una X y bueno, vale. No tiene X con pececitos, patos, elefantes. Bueno, sí, ahora que me estoy fijando, sí. Vaya. Están haciendo cositas. Sí, están haciendo cositas. Pues Sexo Salvaje de Ricardo Moure, que está en la esfera de los libros. Y en un libro una hora, Antonio, ¿con qué vas a ir? Que, claro, además ahora tienes una responsabilidad añadida, porque eres premio Ondas a la mejor idea radiofónica. Claro, pues mira... Es como cuando uno tiene una estrella Michelin, ¿eh? Pues mira, he hecho una cosa que me he vuelto a leer las leyendas de Becker, que no me las leía, bien sabe Dios, desde que me las leí en el colegio. Y me lo he pasado estupendamente. He pasado mucho miedo también y me he dado cuenta que están también muy vigentes. Entonces hemos seleccionado 5 leyendas y es lo que vamos a contar en un libro en una hora este fin de semana, que pega todo, porque claro, es el fin de semana de Todos los Santos. De Todos los Santos. Así que leyendas de Gustavo Adolfo Becker. Que está, por si después de escuchar un libro en una hora tienen ganas de ir a buscarlo, está publicado en Anaya es una de ellas. Leyendas de Gustavo Adolfo Becker. Adolfo García Ortega, muchísimas gracias. Madre, mujer muerta, léanlo, que lo pasarán de verdad muy, muy bien leyendo este libro. Adolfo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ángels. Un beso grande. Antonio, hasta la semana que viene. Gracias, Ángels, hasta la semana que viene. Adiós. She was that kind of lady, and times were hard, times were hard. She come curling around you like finger. Hoy por Hoy Magazine. She'll leave you crying in the night. Ser Podcast. She will leave you crying in the night. Yeah, she's gonna leave you. Es la hora en la que abrimos nuestro diario de historias musicales para cerrar con música. Esta semana lleva escribiendo muchos capítulos de este cuaderno Fernando Neira. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. Y unas páginas menos, pero también valiosas. Iñaki Pascualena, hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya saben que Fernando Neira nos intenta seducir cada viernes con un disco de la semana, imprescindible, una novedad que no se nos puede pasar por alto. Y esto que está sonando a mí me gusta, me encaja muy bien, pero no sé yo si es muy, muy nuevo. La cosa tiene un poquito de trampa. Vamos a hablar de un disco que es del año 73, firmado por 2 cantantes y compositores brillantes e ilustres. Estamos escuchando una versión de ese disco del año 2024. Lo que estás escuchando ahora no es novedad porque es de 2024 y efectivamente suena muy bien. Parece un tema muy bonito, me suenan ellos, pero explica eso de un disco de 1973 sea de absoluta actualidad. Tiene explicación y yo te la voy a intentar dar. Vamos a hablar del disco Buckingham Nicks. Es el único álbum que llegaron a publicar Stevie Nicks y Lindsey Buckingham. Septiembre del año 73, Polydor, es decir, una casa grande. Álbum excelente, grandes esperanzas depositadas en él. Eran auténticos veinteañeros en explosión, una pareja artística y sentimental. Y entre las canciones que estaban en ese disco, una de Lindsey Buckingham, estaba este Don't Let Me Down Again.
tenga tan claro como nosotros. Cuenta, ¿quiénes son Stevie Nicks y Lindsey Buckingham? Este ya te suena un poquito más a 1973. Sí, te suena un poco más antiguo. Lindsey Buckingham, California, entonces 24 años, californiano de Palo Alto. Stephanie Lynn Nicks, de Phoenix, Arizona, 25 años. Eran pareja artística y sentimental desde el 71. Se habían afincado en aquella California efervescente de los Eagles, de Jackson Brown, de Johnny Mitchell. Tenían estilos complementarios, una química que saltaba a la vista. Quisieron incluso explotar su sensualidad. En el disco aparecen desnudos, aunque solamente se les ve hasta el pecho. Sí. Stevie era pues como una especie de musa dorada, de gran melena. Y bueno, pues ellos explotaban muy bien esta temática de la confrontación sentimental. Eran, salvando unos cuantos años luz de distancia, los Pimpinela de la época. Y escúchalos en este Races Around, donde Stevie advierte: algunos ganan y algunos tienen siempre que perder. Tell me I'm wrong, I can't believe you. We tried 1,000 times before. Rained on reasons, kept us believing that there might still be more. Pero no has contado todavía porque estás presentando unas canciones de 1973 como novedades de finales de octubre del 25. Claro, sabía que esta pregunta iba a llegar. Vamos a ver, sucede lo siguiente. Este disco maravilloso que estáis escuchando fracasa de forma estrepitosa, a pesar de sus grandes expectativas, de los anuncios. Esto en el 73 cuando salió. Fracasa de tal manera que la inmensa mayoría de los discos se devuelven a fábrica, se destruyen, las tiendas devuelven esos ejemplares, nadie les concede el beneficio de la duda, el disco se convierte en un objeto preciado entre los coleccionistas porque no hay forma de encontrarlo. Stevie Nicks vuelve a trabajar como camarera en una cafetería de Beverly Hills. Lindsey acaba encontrando una ocupación meramente alimenticia como músico de sesión para los Everly Brothers, y todos los que devuelven ese disco de Buckingham Nicks sin haberlo prácticamente escuchado, sin haberle dado una oportunidad, se pierden preciosidades como este Crystal. El disco fracasa y desaparece del mercado. Sí, se convierte en un disco muy difícil de encontrar. Ellos vuelven al más absoluto de los anonimatos. Pero ¿qué sucede? El productor de este álbum, del álbum Buckingham Nicks, del fracasado álbum Buckingham Nicks, se lo pone a Mick Fleetwood, que está buscando un músico para Fleetwood Mac porque Bob Welch ha abandonado el barco. Mick escucha a Lindsey, piensa que tiene algo y Lindsey Buckingham le dice: vale, yo acepto la oferta, como para no aceptarla, pero no sin mi chica. Y los líderes de Fleetwood Mac aceptan, y 2 años más tarde, en el año 1975, disco homónimo, Fleetwood Mac, sucede esto. Es la misma canción que había grabado 2 años antes como Buckingham Nicks. Exacto, pero ahora bajo el paraguas o la marca de Fleetwood Mac, todo adquiere otro brío, un disco exitosísimo que vende muchos millones de ejemplares y que suma a Buckingham y a Nicks con la tercera en discordia, la tercera compositora, que era Christine McVie. Yo lo que no entiendo es por qué la discográfica no aprovechó aquel momento para reeditar ese disco perdido, que era tan bueno y que no había comprado prácticamente nadie. Entonces, la verdad es que esa es la otra gran pregunta de esta historia. Es un enigma. Yo creo que influye las disputas entre ambos, porque eran pareja pero se divorcian. De hecho, en el año 77 el disco Rumors es famoso porque se tiran los trastos a la cabeza. Stevie Nicks incluso llega a exigir, a obligar al despido de Lindsey Buckingham en Fleetwood Mac, un episodio absolutamente tremebundo. Sí, tremendo. Entonces, Buckingham Nicks nunca se publica en CD, jamás estuvo en las plataformas hasta hace apenas unas semanas, gracias a esta edición, por eso digo que es novedad destacadísima de Buckingham Nicks. Algunos que no lo teníamos como yo, pues lo volvemos a tener, porque es que no estaba ni siquiera en Spotify, había que escucharlo en unas copias muy malas en YouTube. Y
Y aquí enlazamos, Ángels, con el comienzo de esta historia musical, de este disco de la semana. Y es que dos artistas indies, Andrew Bird y Madison Cunningham, grabaron íntegramente el disco Buckingham Nicks de 1973 en 2024. Y así sonaba este Crying in a Night. Es así como más acústico, ¿no? Pero suena muy bien. Oye, a mí me surge la duda, ¿es habitual esto de que un artista versione o reinterprete un LP íntegro? Es poco o nada habitual. Hay algún ejemplo. Está el 1989 de Taylor Swift. Mira, otra vez claro, nos vemos tú y yo aquí hablando de Taylor Swift, que hay una versión íntegra de Ryan Adams, que claro, es un artista muy indie. Pero efectivamente, lo cierto es que ahora yo creo que este Madison Cunningham ayudó a volver a interesarse a mucho público joven por el Buckingham Nicks del 73, y ahora podemos tener una copia, un ejemplar en perfecto estado y no esas copias malas que estaban por ahí circulando. ¿Y tú con cuál te quedas, Neira? A ver, yo me quedo con el original porque es increíble, pero si escuchamos esta adaptación de 2024 es una auténtica preciosidad. O sea que... Mira. Iñaki, ¿tú traes alguna novedad también? Traigo antigua, novedad, ¿te ajustas más a 2025? Sí, me ajusto un poquito más, tanto al presente, que os traigo hoy algo que todavía no ha salido. Qué satisfacción soltar la cola del león, ser la cabeza de un ratón que ¿Esto qué es? Pues esto es lo nuevo de Mabu, el proyecto liderado por María Blanco Uranga, que daremos el dato que damos siempre. Sí, es la hija de Sergio y Estíbaliz, pero también lleva por su cuenta ya 17 años sobre los escenarios, con esa sensibilidad tan característica, y pues con este nuevo single, Cabeza de Ratón, también reivindica la importancia precisamente de eso, de ser cabeza de ratón antes que cola de león. Pues seguiremos de cerca lo nuevo de Mabu. Pausa y seguimos con más historias musicales. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Se llama Chica Rutera, lo están escuchando, tiene ya casi 20 años, puede que no la hubieran escuchado antes, pero es uno de los himnos más relevantes del rock independiente argentino en lo que llevamos de siglo XXI. La firmaba en 2006 un quinteto de La Plata, liderado por nuestro invitado de hoy. Aquella banda presume de uno de los nombres, y es verdad, más raros de la historia de la música. Él mató a un policía motorizado. No me hables así, allá afuera voy a caer. Sería un milagro que te enamores de mí y todo lo que digas me destruye. Bueno, y eso que quizá el nombre no sea la característica más insólita de nuestro protagonista de hoy, un hombre de 45 años que ejerce de cantante, compositor y bajista, y que ya lo estáis escuchando, no escribe letras altivas y presuntuosas, sino más bien todo lo contrario. Después de 9 álbumes al frente de Él Mató, Santiago, o Santi, o Chango, ha terminado publicando un LP en nombre propio. Pierdo la cabeza en la pista de baile, como ese guerrero que tropieza siempre en el mismo lugar, como ese guerrero que tropieza otra vez en ese mismo lugar. Santiago Barrio Nuevo, mejor dicho, Santiago Motorizado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Queda alguien que te siga llamando? ¿Queda alguien que te siga llamando Santiago Barrio Nuevo o ya solo eres motorizado? ¿Cómo te llama la gente? Santi, Chango también, que recién me dijeron Chango hace un ratito. Me sorprendió. Pero sí, Santi. Oye, el nombre, hablábamos de lo insólito del nombre. El nombre de Él mató a un policía motorizado salió del diálogo de una película, pero entiendo que sigue habiendo mucha gente que te pregunta por el nombre de tu banda más de 20 años después. ¿Nunca pensasteis en cambiarlo, en buscar algo que fuera más comercial? No, la verdad que no. Cambiar el nombre es un tema, ¿no? Hay que
hay que tomar esa decisión, pero la verdad que en su momento, donde empezamos nosotros a hacer nuestros primeros pasos, no diría que era comercial, pero sí que llamaba mucho la atención. Entonces realmente la sigue llamando, ¿eh? Sí, lo sé. Entonces realmente era como algo positivo en ese sentido, ¿no? Nunca se nos cruzó por la cabeza cambiarlo. Nosotros aquí en España amamos el pop argentino, conocemos a muchos artistas que venís del otro lado, y lo cierto es que no encajas mucho lo que pensamos como el arquetipo de artista de pop argentino, no encaja con alguien que sea capaz de escribir frases en sus letras como esta que acabamos de escuchar de "sería un milagro que te enamores de mí". ¿Te gusta verte como un cantante diferente, como un cantante distinto a lo que uno piensa que va a ser un líder de una banda de pop? Sí, absolutamente. Un poco la verdad que cuando arrancamos con El Mató, un poco lo que nos empujaba, entre muchas cosas, era tratar de hacer esa música que sentíamos que no escuchábamos, que no nos representaba de la que sonaba en la tele, en la radio, y armar nuestro propio camino. Así que me parece que la descripción es positiva en mi caso. Oye, habías publicado por tu cuenta un par de bandas sonoras en solitario, pero este trabajo, digamos que es tu debut musical claramente en solitario. ¿Qué crees que separa a Santiago Motorizado de El Mató a un policía motorizado? ¿Qué se va a encontrar el que vaya a escuchar tu música? Bueno, la idea de este proyecto básicamente tiene dos excusas. Una, estar siempre en movimiento, que es algo que me gusta atravesar, estar de gira, estar de viaje constante. Entonces en los descansos de El Mató me armé este otro proyecto. Sin parar. No quiero parar. Pero también es armar este espacio para ir en búsqueda de algo más que se salga un poco del universo del Mató. Es verdad que el universo del Mató con los años fue ampliándose mucho y empezó a acercarse a este otro proyecto, a tener más puntos de contacto. Pero lo que yo noto más puntual es que a la hora de escribir no pienso tanto en la banda, en los otros miembros de la banda. Cuando escribo para El Mató también soy el encargado de hacer las letras del Mató. Siento que cuando escribo trato de que esas palabras representen a todos y que todos después las defiendan en el escenario como propias. Acá me salgo de eso, me voy para cualquier lado y en todo sentido, claro. Y lo que noto, no muy planeado, ¿no?, la situación, pero noto que va más para el lado del humor, ¿no? Empiezo a jugar un poco más con la ironía. Por ahí hablo de las mismas cosas, ¿no? Del amor, del desamor, de las amistades, del mundo. Pero lo hago desde un lugar más, no sé, irónico quizás. Pero es curioso porque, claro, dices, es que no me puedo estar quieto. Yo no sé si es estajanovismo, si es que te sientes un poco workaholic. ¿De dónde proviene esa ansiedad por no poder dejar de hacer cosas? No, descubrí en estos años que cuando salgo de mi casa y me voy de gira, de viaje, algo se destraba en mi cabeza y realmente llego a un punto de estar relajado, no sé, de cierto estrés que me acompaña en el día a día, normal, cotidiano, no nada muy grave, pero realmente entiendo que cuando estoy de gira estoy trabajando, ¿no?, que es mi trabajo salir a hacer canciones, tocar canciones en vivo. Y incluso en esos tiempos donde estoy perdiendo el tiempo en la gira, paseando o haciendo lo que sea, se me van los fantasmas de las tareas pendientes, ¿no? Entonces realmente entro en una especie de bienestar de cuerpo y alma que disfruto mucho, ¿no? Eso es una de las muchas cosas, ¿no? Pero lo que más me gusta en realidad en el día a día es estar arriba del escenario cantando. Y lo que más disfruto, lo que más me enamora, y así que siempre busco la excusa para estar ahí. El primer avance de este disco salió hace ya unos meses y nos llamó la atención no solo por la música, sino por el título, Google Maps. Te busco en el Google Maps y no te puedo encontrar. Te extraño y no sé dónde estás. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El Google Maps como metáfora de la búsqueda de otra persona. ¿Tú reniegas de este mundo tecnológico en el que todo depende de pantallas? Sí, sí. Incluso para buscar el amor. Sí, sobre todo eso, ¿no? Buscar el amor en fotos y cosas que no tienen, que se alejan de la realidad, ¿no? En catálogos casi, ¿no? Sí, ¿no? Es como una cosa que se vuelve adictiva, superficial y que nos aleja, ¿no?, de lo real. Y a la vez es fascinante y a la vez te atrapa, ¿no? Entonces es como una disputa diaria
por tratar de escapar. Para ver cuándo lo dejas. Exactamente. Sí. A mí me consta o me quiere constar que uno de tus grupos de WhatsApp se dedica a tener en contacto a amigos que jugáis a la PlayStation. ¿Qué otros grupos de WhatsApp destacados hay en tu teléfono? No, los grupos destacados son para jugar al fútbol real. Sí. Correr y hacer ejercicio, todas esas cosas. Ajá. Sí, me considero un gran... Ángel, la camiseta que llevas de Messi. Ya me están chivando que llevas una camiseta de Messi, que yo no te estoy viendo, pero me están chivando que llevas... Y a mí me tienes ya ganada, o sea, que ya puedes decir lo que quieras en esta entrevista. Bueno, listo, ya está, arranco. No, la verdad que sí. Otra de mis pasiones, grandes pasiones, es jugar a la pelota, así que... Y soy muy bueno armando partidos en las giras estas, donde yo me relajo y soy feliz. Armo partidos por todas partes. Y eso también es una pasión. Con otros músicos de otras bandas. Sí, con otros músicos, amigos que hice en estos años por diferentes partes del mundo, así que nada, eso también es parte de mi rutina. Y en las giras, entiendo que la PlayStation también es una buena compañera de vez en cuando para los ratos muertos. ¿A qué jugáis en la PlayStation? No, Pro Evolution Soccer, que ahora es eFootball, que murió, pero bueno, se revivió con este nuevo nombre. Y el GTA, digamos, eso no salgo de eso, esas dos cosas. Dos clásicos que no fallan nunca. Totalmente. Mira, una de las canciones más importantes del regreso se titula La Revolución. Con mi fusil yo voy a cambiar todas esas cosas que a este mundo le hacen mal. Lo verdaderamente llamativo de todas formas es el videoclip en el que el Pelusa no es un hombre sino una mujer, Diego Maradona. No sé si te da miedo que te expatrien por jugar así con un héroe nacional. No, todos lo tomaron... ¿Lo tomaron bien? Sí, lo tomaron muy bien, porque antes de estrenar el video hubo charlas. Che, ¿esto cómo será recibido? No nos estaremos metiendo en un lío, ¿no? Sí, el público futbolero argentino se habrán enterado que están todos medio enfermos de la cabeza, pero la verdad se lo tomaron todo con mucho cariño. De todos lados, ¿no? Del público femenino futbolero, el público más cabeza de termo, como decimos en Argentina, los que ya no pueden ver más allá. Y la verdad que fue todo muy virtuoso, muy cariñoso. Uh-huh. La primera de las canciones que escuchábamos de tu álbum en solitario, que es Odana, habla de Odana, hoy es el Día de la Patria, una chica muy patriótica esta Dana. ¿Es buena época esta que vivimos para ejercer el patriotismo en Argentina? Yo creo que sí, porque tenemos un presidente que tiene como aspiraciones de ser colonia de Estados Unidos, así que sería bueno un contrapeso un poco patriótico, ¿no? Y sí, claro. La verdad pues que mira, Ángel Iñaki, os voy a pinchar una canción que no es ni de Santiago Motorizado ni es del todo actual, pero creo que él la va a identificar pronto. The book of love is long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts. ¿Qué pasa con esta canción? Que dice Neira que te identificas con ella. No, bueno, un gran artista que nunca pude ver en vivo, la verdad, que eso me pone triste. Me gustaría poder verlo. No da muchos conciertos en vivo, ¿no? No. Pero es hace poco general, ¿sí? estuvo de gira por aquí, pero en Argentina no sé si fue muchas veces. Te tienes que venir. Te avisamos. Me avisan y me vengo. Totalmente. Es de Magnetic Fields, claro. Para quien no lo conozca, es su álbum 69 Love Songs, al que mencionas en una canción. Entre mis discos tengo el mejor 69 canciones de amor y lo escucho al taco siempre que pienso en vos. Sí, 69 canciones de amor es, según tus propias palabras, el mejor disco. ¿Cuál es la mejor canción de amor de tu discografía? ¿Tienes una preferida? ¿De las que hice yo, decís? Sí. Y creo que El Tesoro. Es muy obvia la respuesta, pero estoy de acuerdo con esa obviedad.
Bueno, oye, y una última cuestión, porque hay mucha gente que aquí en España te conoce como el productor del primer disco de Amaya. Sí. Cuando tenía 20 años, acaba de salir de OT. ¿Es la propuesta de trabajo más disparatada que te ha llegado en tu vida? La verdad que me sorprendió la propuesta, me encantó a la vez, y a la vez me dio mucho miedo, porque era algo que nunca había hecho. Siempre las producciones tenían que ver con mis propios proyectos. Pero fue algo increíble, ¿no? Primero animarme, eso fue lo primero que tuve que atravesar. Después conocerla a ella, que fue una experiencia increíble, una persona genial. Y después descubrir un talento que estaba naciendo en ese momento, ¿no? Descubrir algo ahí que era muy potente. Así que todo salió muy bien. ¿También la mantienes en el WhatsApp? Sí, pero ella tarda mucho en responder. es de esa generación, viste, que tarda mucho en responder. Así que ya... La juventud. Sí, pero tenemos la mejor onda. Ha sido, Santi, un placer conocerte. Vamos a hacer una pequeñita pausa y aprovechamos que te tenemos aquí para escucharte en directo, ¿de acuerdo? Perfecto, me encanta. Pues pausa y música en directo. Pienso en vos, pienso en vos. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Santiago Motorizado, que ha venido a presentarnos El Retorno, su primer disco al margen de su banda de siempre, Él mató a un policía motorizado, y de ese primer álbum nos ofrece esta versión en riguroso directo de la canción Medalla de Oro, voz y guitarra acústica de Santiago Motorizado. Cuando quieras. Promesas que no voy a cumplir. Espero te enamores de mí. Soñamos con un mundo mejor, hasta que el líder dijo me voy a rendir, contando todo lo que sobró. Nunca vas a ser millonaria, millonaria. Entiendo que no vas a aceptar que todo lo que viene es peor. Mañana yo me aparto de vos y me voy a pelear por algo mucho mejor. No quiero que me apartes de vos. Ya sé que no hay nada. Promesas que no voy a cumplir. Espero no te olvides de mí. Soñamos con un auto mejor, hasta que vos dijiste me voy a rendir, contando todo lo que perdí. Nunca voy a ser millonario, millonario. Entiendo que no vas a aceptar que todo lo que viene es peor. Mañana yo me aparto de vos y me voy a pelear por algo mucho mejor. No quiero que me apartes de vos. Ya sé que no hay nada. Hay una luz que arrasa con todo. Hay una luz que arrasa con todo. Hay una luz que arrasa con todo. Hay una luz que arrasa con todo.
¡Qué bien! El mató a un policía motorizado estarán el 22 de noviembre en el Palau Sant Jordi en Barcelona y el 26 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid. A partir del año que viene, Santiago motorizado en solitario, 4 de febrero Ourense, 5 en Vigo, 6 en Santiago, 8 en Valladolid y 9 de febrero en Donosti. No se lo pierdan. No has venido a sufrir, estás perdiendo el tiempo. No has venido a llorar, que tenemos miedo, no hay Con este buen sabor de boca que nos ha dejado Santiago motorizado, seguimos con nuestras historias musicales que ahora suenan al ritmo de Niños Mutantes. Lo que no sé es por qué. Pues es que tiene todo un motivo, porque hemos elegido a los mutantes para ponernos en situación para lo que viene ahora, que es mucho y muy bueno. A ver, sabemos que te gustan mucho. Sí. Aquí estamos jugando con las cartas marcadas. Y sé que ya no están. Ya no están. La noticia no es que vuelvan, ya te lo adelanto. De momento nos quedamos con que su último concierto para siempre fue el de Granada, 23 de noviembre de 2024. ¿Y entonces? ¿Por qué suenan? Pues mira, resulta que Nani Castañeda, batería y miembro fundador de Los Mutantes, presentó ayer Indilogía, de la editorial Aguilar, un ensayo sobre los 46 discos, 46 concretamente, que él considera fundamentales en la historia del indie. Es un libro que se lee y que se escucha porque ayuda a revisar pues esos 46 álbumes. Nani se puso una premisa clave, que era que le tenían que gustar los álbumes de principio a fin, es decir, no le podían gustar canciones sueltas de los álbumes. Y es verdad que también lo acompaña el libro con 2 QRs que remiten a 2 listas de reproducción elaboradas por el propio Nani Castañeda. La primera con 46 canciones favoritas de sus 46 bandas seleccionadas y la segunda con una indilogía guiri con cortes pues de The Cure, de los Smith, de Joy Division o de los Pixies. El otro día el libro, pero claro, yo creo que también para poner un poco en situación a muchos oyentes, cuando hablamos de indie, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es el indie? Claro, pues esa es la pregunta clave. Nani la contesta de distintas maneras, pero yo creo que la contestación más divertida es esta, que tiene un puntito de provocación. El indie básicamente es una gran mentira. Es la forma que tenemos los músicos pobres de poder publicar nuestra música, que sonemos de vez en cuando en alguna radio secundaria, poder hacer algunos conciertos y quitarle un pedacito del pastel a las grandes multinacionales que controlan y venden toda la música en el mundo. Ayer estuvimos, de hecho, con él en la presentación, estuvimos Iñaki y yo y otros compañeros, y bueno, la verdad es que él insistió en que los límites del indie son difusos y es algo que, bueno, que es una cuestión terminológica que no se va a llegar a aclarar del todo nunca. Pero entonces, si los límites son tan difusos, ¿cómo se puede hacer una lista como esta, que él ha hecho de 46 álbumes? Claro, existen premisas como lo que está al margen de las grandes discográficas o lo que empezó al margen de las grandes multinacionales, porque luego existen casos como el de Viva Suecia, que 2 de sus 4 miembros estuvieron ayer en la presentación. Sí. Esta noche actúan aquí en Madrid, en el Movistar Arena. Y bueno, pues lo cierto es que Viva Suecia es un ejemplo de artista indie, de vocación indie, que comienza en un sello pequeño y que ahora mismo está en una multinacional. Lo que está claro, desde luego, es que abrir aquí el debate de cuál es el mejor disco de indie de la historia de nuestro país es, como mínimo, arriesgado. Así que ahora iremos con nuestras apuestas, nos vamos a mojar, pero primero vamos con las de Nani. ¿Cuáles son sus discos más escuchados? Probablemente el disco que más veces he escuchado en mi vida es Hermanos Carnales, de Surfing Bichos. A mediados de 2010 puede ser que escuchara muchísimo también a León Meramente, su disco homónimo, y en los últimos años me enamoré del disco de Los Estanques y Annie B. Sweet, Burbuja Cómoda y Elefante Inesperado, un disco absolutamente delicioso. Y también, ¿cuál es su álbum favorito del mismo, de Los Niños Mutantes? Yo creo que por lo que significó en su momento y por la redondez del disco en sí mismo, me quedo con Náufragos, premiado por varias veces como el mejor disco del año, y realmente yo creo que estábamos en un momento dulce y hay muchas canciones en ese disco que realmente son himnos, no sé si generacionales, pero para mucha gente, y estoy muy orgulloso de cómo se hizo ese disco, de cómo suena y de su contenido. Me la juego, Ángels, y diría que si tú tienes que contestar esa pregunta, también hablas de ese mismo disco. Mira... espera, porque primero os voy a preguntar cuál es el vuestro. Vuestras apuestas personales. Pues mira, cada uno vamos a tener las nuestras, pero ya hablando ayer con Nani, también con los chicos de Viva Suecia, creo que hemos llegado no a un consenso de cuál es el mejor, pero prácticamente. 21 de abril del año 2008, primer LP de Vetusta Morla, Un día en el mundo.
mira, yo me sumo a este consenso. Claro. Como sabía que iba a sonar. Es que es complicado. Cuando hablaba con Neira el otro día, le decía, tienes que decirme las opciones para que tus propuestas para que yo las ponga en el guión. Claro. Y me dijo la misma que yo iba a decir, que era esta y que creo que es la misma que dice todo el mundo. Unanimidad. Claro, es que es el disco que lo cambió todo. Un debut redondo que trasciende generaciones. Valiente, Copenhague, Sharaby Road, Sálvese quien pueda. Podría seguir así hasta decir el álbum entero. Se podría hacer, descubrimos con este álbum que se podía hacer música alternativa con identidad propia sin tener que recurrir al inglés, que era un poco la tradición que se venía marcando en España, y consiguió que los grupos españoles se bastasen en sí mismos para llenar festivales sin tener que recurrir a gente de fuera. Claro, es que el propio Nani comentaba ayer con los compañeros de Viva Suecia que este disco es el que cambia la forma de entender la música indie, la que abre la música indie al gran público y además la que define que el indie tiene que tener también unas letras importantes, cuidadas, contundentes. Así que claro, Iñaki, yo tenía que decir otro que no fuese este, que ya hay consenso. Claro. Voy a decir uno que no es muy original, pero que me parece una preciosidad absoluta. Yo soñaba cada día. Es que, hijo, poder alcanzar la playa y ahora está tan no hay margen de equivocación con cosas como esta. Deja que suene, esto es una maravilla, por Dios. Más próximo al final, ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada. A ver, ¿y tú, Iñaki? Pues mira, yo tengo varias selecciones claras. Me mojo con el nuevo cancionero burgalés de La Moda, que es poco habitual en este ranking, pero que me quedo con este álbum. Me quedo también con Elige tu propia aventura, el último álbum de Carolina Durante, porque creo que tiene un sonido muy actual, pero sin duda, si me tuviera que quedar con uno, me quedo con La Emperatriz de Rigoberta Bandini. Que ahora solo te puedo escribir canciones de amor a ti, que ahora solo puedo descubrir mi amor a ti desde aquí. A lo mejor es un sonido que no nos cuadra tanto con esa idea que tenemos del indie, es un poco un indie más pop, pero es que no solo fue un álbum exitoso, sino que también fue un punto de inflexión cultural, una obra que cambió la manera de entender el lenguaje del indie para hacerlo a lo mejor más inclusivo, más emocional y pues también más consciente de los tiempos que corren y del presente. Entonces yo me quedo con este. Y has elegido una semana estupenda para hablar de esta mujer. Hemos elegido la semana en la que se ha anunciado que Rigoberta Bandini va a presentar la gala de los Goya. Así es que verdad. Fenomenal. Con Luis Tosar. Sí, sí. Que es del pueblo de al lado del mío. Últimas cosas. Que algún día podamos ver juntos las de Sorrentino. Que los hombres de este nuevo mundo lloréis bien tranquilos. Que ahora solo te puedo escribir canciones. Pues recomendamos desde aquí la lectura de Indiología, que así se llama Indilogía, no India, perdón, Indilogía. Claro, es que si no, lo otro sería de indios, no de música indie. Indilogía de Nani Castañeda, no solo para aquellos a los que les guste el indie, sino para que todo el mundo descubra mucha música muy valiosa. Y nosotros lo que vamos a hacer ya en los 2 minutitos que nos quedan es poner la guinda a estas historias musicales. Neira, ¿con qué terminamos hoy? Claro, ya sabéis que a mí me gustan los epílogos musiqueros y hoy que venimos de hablar de indies os propongo algo que es muy, pero muy exacerbadamente indie. Un juego de versiones. Primero, la versión original, que esta sí que la vais a conocer todos. Estamos todos bailando. Yo es que siempre muy a favor, voy a ver cómo es la versión indie, pero yo muy a favor de la original, muy a favor de los Bee Gees. Yo también, muy a favor de los Bee Gees en sus distintas etapas, desde finales de los 60, cuando eran más lánguidos y más de canción de autor, hasta la época de discotequera, fiebre del sábado noche. Pero atención a la versión de 2025, en lo que convierte esta canción tan agitada, tan movida y tan bailonga, el siempre insólito cantautor de Massachusetts, Jonathan Richman. Here I am, wanting this night to last.
I want to dance too in the bars. I want to dance too in the clubs. And then the night will be mine, just like them. All night fever, night fever. Mira, por lo que sé, eso te iba a decir. Tú a nosotros no nos ves, pero nosotros a ti te estamos viendo la cara. Y yo estoy viendo la cara de Sastre. Entonces, por lo que sea, Sastre ha dejado de bailar y ha puesto una cara como, ¿perdona? ¿Y esto qué es? Que es lo mismo que pregunto yo. Esto es una deconstrucción absoluta, ya que estamos en términos culinarios. A ver, es una lectura muy sui generis, pero es que él siempre ha sido así un artista muy en los márgenes, Jonathan Richman. Genial y desconcertante ya desde los tiempos en que grababa con su banda Los Modern Lovers, y efectivamente, nada discotequero, Night Fever, pertenece a su novísimo LP Only Frozen Sky Anyway, que acaba de publicar hace muy poquitas semanas a sus 74 años. Yo creo que igual con los vídeos. Yo creo que igual lo suyo es viernes. Por irnos al fin de semana. Claro, es que llevamos una semana muy dura. Claro. O sea, necesito terminar con los Bee Gees. Pues con los Bee Gees. Hasta la semana que viene. Un beso, Ángel. Un beso. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Llevamos exactamente 3 semanas sin vernos. Tampoco me hubiera importado que la ausencia, la lejanía se extendiera un poquitín más en el tiempo. A ver, Auditora, o sea, buenos días. ¿Se puede ser más sinvergüenza? ¡Qué heavy, tía! Si quieres te miento, ¿eh? No sería la primera vez, eso primero. Pero si tengo el WhatsApp lleno de mensajes tuyos suplicándome que vuelva, que a ver cuándo quedamos, que me echas de menos, que qué ganas de verte. Eso sí que es una enorme mentira con mayúsculas. Con emoticonos de rubor, corazón herido, carita triste, abracito prieto. Bueno, y no me líes, además que se me va la vida y el tiempo de esta sección. Hoy vengo, ojo Ángels, a encumbrar el trabajo de una compañera que se llama María Teresa Truchado, la Tere para los amigos. Pero si siempre has dicho que es una de tus favoritas. No, y la tuya también. Porque alguien puede pensar que Tere mete la pata a menudo, pero no, a menudo se queda corto. Primer ejemplo. Y para cerrar el programa charlaremos con el director Alejandro Amenábar, que estrena El Cautiverio, una película sobre los 5 años que estuvo preso en Argel Miguel de Cervantes y cómo trató de escapar en numerosas ocasiones. Sí, ella sabe de qué va la película, pero no se titula El Cautiverio, la peli es El Cautivo. Fue un lapsus. Bueno, el primero con una peli, vamos con el segundo, con un libro. Dice así: si quieres ser escritor, habla con quienes no lo son. Y oye, mira que esto te resume muy bien de qué trata lo nuevo de Miguel Bonfoy, El sueño del juglar. Y oye, mira que el libro no es el sueño del juglar, sino era el sueño del jaguar. Ahí está, pero ¿sabes qué? Que no son fallos, sino que Tere, yo creo que está viendo a ver si tú estás atenta, Ángel, ¿sabes? Nos propone jueguecitos como encuentra las 7 diferencias o buscando el fallo en vez de buscando a Wally, y está incentivando una escucha activa. Con Tere la crítica es constructiva. Siempre. Ah, hay una más, hace unos días. Martín Bianchi terminará estrujando sus 15 minutos de fama con los titulares que han dejado las memorias de Isabel Presley, como la salud de Vargas Llosa. A ver, la salud de Vargas Llosa, mal, ¿sabes? Pero es que ahora resulta que la Preisler es prima de Elvis Presley. ¡Toma! Claro, pero pasa que ya lo dice con esa gracia que los fallos, se quedan así como en una anécdota. Es verdad. ¿Y sabes qué pasa? Que, al final pasa desapercibida porque no es la única. José Luis Sastre, que le tienes por ahí, equivocándose de nombre del artista que estaba entrevistando, Rosalinda. El tema. Rosalía, que es una de las 18 finalistas de este festival. Rosalía. ¿Ha dicho Rosalía? ¿He dicho Rosalinda? No, Rosalinda. Es que estamos en una semana que ha sido muy complicada. No te lo perdonaré jamás. Pero escúchame, Sastre, yo he dicho húngaro y era búlgaro. Claro, y era búlgaro. Cariño, si he dicho Rosalía, ha sido sin querer Rosalinda. Solo 2 letras nos separan. Por eso.
A partir de ahora, hoy por hoy, nos da igual, ¿sabes? O algo así. No, bueno, que yo decía, el error, Ángel, es un poquito marca de la casa, cariño, No, tampoco es eso, que yo tengo que salir en defensa de mi equipo, que son muchas horas aquí hablando. Barceló, que de ti también tengo material, Ya, pero hoy te vas a liberar, porque Sastre se merece mención especial. Todas las mañanas, claro, los oyentes os envían amaneceres, ¿no? Desde el lugar en el que están. Y claro, hace unos días, amanecíamos en Venecia. Sí. Hoy desde Venecia, Ana. Buenos días a todos y a todas. Siempre calculé que el amanecer que os mandaría sería alegre y colorido. El amanecer que anunciaba que mi madre por fin podía venir a verme después de su enfermedad. No ha podido ser. No ha podido ser. O sea, un amanecer que empieza además con un contexto, pues eso, familiar, emocional, con ese sentimiento de Ana. Sí, pero aún así ella, ha querido mandar un audio. No quería dejar de compartir con vosotros esta brisa otoñal que entra tan decidida por el Gran Canal. Pues gracias, Ana, por tu generosidad de compartir tu amanecer con todos. Vamos a escucharlo. Como todas las mañanas, tomo el vaporeto para llevar a mi hija al colegio. A nuestra derecha vamos dejando el puente de la Academia y la punta de la Dogana. A nuestra izquierda, la Biennale o el Palazzo Ducal. Una niebla aburrida y desatendida porque este año no ha llegado la fotógrafa amateur que hoy estaría cumpliendo años. A ella se le escucha, Ana, con intensidad, hablando además del recuerdo de su madre y Sastre morcilleando, ¿sabes? Es que, vaya, haciendo comentarios. Es que no puede estar callado. No, y además, de fondo eso, el sentimiento de Ana. Vamos a terminar el audio. Un saludo muy fuerte a todos y un beso enorme para ti, mamá. Qué bonito ese recuerdo. Muy bonito. En Venecia. El recuerdo para su madre y después el recorrido para ir al colegio. Por Venecia. Claro, pues Sastre, con esta situación, después de escuchar a Ana, no tiene otra cosa que hacer. Me va a poner enfadado, ¿vale? No tiene otra cosa que hacer que quitarme un poco el trabajo y empezar a poner pegas al audio que envía Ana en recuerdo a su madre. De todas maneras, Ana, precioso el mensaje y el fondo del mensaje. Pero es mejor subir por la Gran Vía de Madrid, me estás diciendo. No, pero es que hay una parte que en su visión romántica, que no discuto, de Ana, pero claro, solas no estáis. Es decir, ahora vas a ponerle pegas, ahora le va a poner pegas al amanecer de una oyente. Atención, no le pongo peras. Peras no le pongo. ¿Sabes? O sea, solas no estáis. Mira, José Luis Sastre. Es que en eso os parecéis, porque no podéis estaros callados. Ah, sí, la verborrea. Pero hay que saber cuándo criticar. A ver, vamos con las peras. Le vas a poner pegas a una... No le pongo pegas, pero... A Ana, que llama y nos hace este recorrido mientras el tuyo es de una tristeza a las 3 de la madrugada. Oye. Bueno, y el mío, una hora más tarde. Oye, perdona. Pues bien bonito que es Madrid a las 3 de la mañana y poder contar. No, lo que digo es que no estáis solas. Que por ponerle así un ligero inconveniente, hay tantísima gente en Venecia. A esa hora de la mañana no. Están los turistas durmiendo. Ah, vale. ¿Vale? ¿Te queda claro? ¿Sabes? Te pones chula. Es que los oyentes son sagrados, no podemos meternos con ellos. Es verdad. Vamos con el final de la secuencia de escenas de matrimonio. Bueno, nos ha gustado mucho. Venga, a mí no me digas vale así, Lo que a mí no me hables así, Mira, quédate ahí. Que de todas formas, es que ahora ya no sé lo que iba a decir. Vale, pues cambia de tema. Que no critiques los amaneceres de la gente. Que no lo estoy criticando. Pues lo ha parecido por un momento. Lo comento. Vale, pero los amaneceres no son comentables. Venga, pues ya está, pues perdón. Pues Ángel, pobre Ana que estaba esperando escuchar desde Venecia su amanecer y ves su emoción nostálgica de la bruma veneciana empañada, aún más si cabe, por los exabruptos de José Lu. Esto no puede ser. No puede ser, es que no nos mandarán, si no. Eso es. Yo un día que os escucho a las 6, igual os mando algo. Anímate y manda. ¿Vale? Venga. Hoy por hoy. Venga, 3 minutitos para terminar, ¿eh? Solo 3 minutos para irnos ya de fin de semana. Y me voy a ceñir además, Ángels, en esta ocasión a lo que hacéis habitualmente a esta hora, que es recuperar uno de los mejores momentos del programa. Y hoy viernes 31 de octubre del 25, apunten ustedes la fecha, le ha tocado a Pascual Donate. Ha sido cuanto menos sorprendente, voy a decir. No, total, sí. Él tiene la función de recuperar un libro perdido que hoy ha rescatado de la propia redacción de La SER. Hoy es de la redacción y se nota que es viernes, ¿eh? El libro se titula Sexo Salvaje. ¿Quién no bueno, este libro? Bueno, es... Pues ya está, Sexo Salvaje. ¿Será de autoayuda? ¿Será una novela policíaca? ¿Será poesía del Renacimiento? Salimos de dudas.
Sexo salvaje, cuéntanos esto. El Kama Sutra de la naturaleza, vamos por ahí. Está firmado por Ricardo Moure, que es un biólogo que nos cuenta, pues bueno, cómo es el dale que te pego, el dale candela de los animales, por ejemplo. Claro, dale que te pego, dale candela de los animales. Es que de toda la terminología que podría haber usado, él ha elegido la suya. Dale que te pego, dale candela. O sea, vamos con esos ejemplos. Te cuenta que los zánganos eyaculan tan fuerte que revientan, que los carneros le dan a pelo y a pluma, que los koalas se montan bacanales lésbicas y que hay unos murciélagos que ejercitan el sexo oral entre los pétalos de unas plantas muy raras. Claro, entre todos los libros que hay en la cadena SER, Pascual Donate ha elegido este. Muy divulgativo. Bueno, claro, a pelo y a pluma, bacanales lésbicas, pero oye, ¿qué es eso de sexo oral entre plantas raras? Esto es inadmisible, por favor. Bueno, sorprende además la sorpresa de Pascual. O sea que, bueno... Pero dime una cosa, Pascu, ¿tú cuando lo cogiste te pensabas que iba de otra cosa? Efectivamente, yo que estoy muy falto. Pero lo que me extraña es que estuviera abandonado. O sea, un libro con un título tan explícito como Sexo Salvaje, me extraña que estuviera abandonado. Nadie lo quiso. ¿Quién lo quiso? Pues claro. Yo, en fin. Claro, el libro estaba llamando, le estaba diciendo, ¡cógeme! Es que estaban destinados Total, el uno para el otro. Le estaba diciendo el libro, ¡Pascual! Bueno, dice que está falto, de ahí el interés. No es al único que le ha generado curiosidad, te digo. Lo que acaba de contar, yo ahora ya tengo curiosidad por otros animales, por otras especies, a ver mucho más modernos que nosotros. Claro, claro. Cuánta curiosidad, Ángels. ¿Cómo follarán los macacos, los ñus, las ardillas? Bueno, e importante, el momento en el que en directo Pascual descubre la portada de este libro que ha querido rescatar. ¿Es muy explícita la portada? No, es una X y bueno, vale. No tiene X con pececitos, patos, elefantes. Bueno, sí, ahora que... ahora que sí. Vaya. Están haciendo cositas. Sí, están haciendo cositas. Ya están haciendo cositas. Bueno, ni había prestado atención a esa portada. A partir de hoy, ya sabéis, Sexo Salvaje, superventas. Yo, de hecho, Ángels, le habría dado el premio Planeta. Pues me da venga, pena que lo hayamos descubierto tarde. Léetelo si aprendes algo. Ah, vale. Venga, pues este fin de semana, Cari. Hasta la semana que viene. Un beso, guapa. Adiós, y a ustedes hasta el lunes a partir de las 6. Les esperamos. Pongan el despertador. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.